Hoy estamos ya en la sexta sesión de Familias Desesperadas. Descubre el plan de Dios para tu familia. Diga después de mí: Dios tiene un plan para mi familia. La sesión de hoy la he titulado ¿Dónde estás, papá? Y esta es una sesión muy reflexiva para nosotros los que ocupamos ese lugar de honor dentro de la familia. Hoy voy a hablarte a ti, papá, y tu responsabilidad dentro del hogar. Antes de ahondar sobre la enseñanza, quiero enseñarles un video. ¿Okay? Lo tenemos ahí. Es un edificio, si usted se da cuenta, su fachada es muy hermosa, parece tener una estructura muy fuerte. Usted alcanza a ver el reflejo de las luces en los cristales. Pero algo va a suceder con ese edificio y comienza la cuenta regresiva. 5, 4, 3, 2, 1. De repente parece que nada sucede. Parece que no está sucediendo absolutamente nada. No necesitaron dinamitarlo en su totalidad, solamente pusieron dinamita en sus fundamentos. Diga después de mí: en sus fundamentos. Si afectamos los cimientos de cualquier estructura, por más hermosa que ésta parezca, se va a venir abajo. Y quienes forman los cimientos de la estructura familiar son los padres. Por eso es bueno meditar en lo que la Escritura nos enseña en el Salmo 11, verso 3. Y el rey David dice: cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué le queda al justo? Una de las cosas que como hijos de Dios debemos de tener presente es que nuestros hijos se están desarrollando en una cultura, en una sociedad muy distinta a la que nosotros experimentamos y vivimos. Las sociedades antes cambiaban de una forma paulatina y progresiva, pero la sociedad actual está cambiando de una forma muy acelerada. Y sabe una cosa, la iglesia, los hijos de Dios deben de estar listos y preparados para enfrentar esos cambios. Como siempre, pareciera ser que una de las figuras que más se ataca en la sociedad es la autoridad. Y esto parece ser que es algo que por naturaleza el hombre rechaza o desprecia. En la actualidad, no solamente se está atacando la autoridad de los gobiernos o las instituciones. Una de las figuras que más está siendo atacada en nuestro presente es la autoridad que representan los padres dentro del hogar. Y sabe, estos cambios que estamos sufriendo como sociedad no están enfocados meramente en nosotros, están enfocados en nuestros hijos. En otras palabras, se busca crear un ambiente que produzca en ellos una mentalidad tal que llegado el momento ellos puedan llamar lo malo bueno y a lo bueno malo, hacer de las tinieblas luz y de la luz tinieblas. Y pareciese ser que todas las cosas en alrededor se están generando o están poniendo un panorama que el día de mañana van a afectar a las generaciones siguientes. Te pongo un ejemplo. Algunos de ustedes no saben cómo poder platicar o tener una videoconferencia teniendo un familiar quizá en Argentina, quizá en Alemania y ustedes estando aquí en México. Algunos de ustedes no saben cómo enviar un mensaje por celular que contenga video, títulos de letras, algo animado, fotografías. Algunos de ustedes están pensando: ¿a poco eso se puede hacer? Un chico de 14 años lo sabe hacer. ¿Por qué? Porque nosotros no nacimos con esa tecnología. Tuvimos que aprenderla, tuvimos que dedicarle el tiempo para profundizar en ella y lograr conocerla. Pero ellos crecieron con la tecnología, es algo que forma parte de sus vidas. A nosotros las nuevas leyes que está proponiendo el gobierno no nos van a moldear nuestra forma de pensamiento.
Pero ¿qué va a suceder con los niños que crecen sabiendo que ya es legal que dos hombres se casen? Que es completamente natural y normal que dos mujeres adopten un niño. ¿Se da cuenta? No podemos hacer relativamente nada contra estas disposiciones de la ley. Pero lo que sí podemos hacer es prevenir y preparar nuestros hijos para la forma en la cual han de enfrentar la vida. Porque ¿saben una cosa? Perversidad siempre ha habido. Inmoralidad siempre ha habido. Lo que nosotros tenemos que hacer entonces es preparar a nuestros hijos para que puedan enfrentar la vida de una forma correcta. Cuando como sociedad empezamos a cambiar los fundamentos, se aplica el pasaje, ¿qué nos queda? Comenzamos a distorsionar la verdad, comenzamos a fragmentar la familia y atentar contra esta, estableciendo principios que la palabra de Dios no establece, estableciendo estructuras que la palabra de Dios no nos enseña. Entonces, como les mencionaba, hacemos de lo malo algo bueno y de lo bueno algo malo. Hacemos de las tinieblas luz y de la luz tinieblas. Y todo esto repercute desde el núcleo familiar hasta la sociedad. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos a salir adelante en medio de una generación que vive en tinieblas? Una de las cosas que usted y yo necesitamos entender, padres, es que nuestra presencia dentro del hogar es una de las cosas con las cuales podemos iniciar bien. Tu presencia va a hacer la diferencia en la vida de tu hijo, en la vida de tu hija. Piense en esto. Cuando en una familia hay carencia de la figura paternal, esta ausencia provoca un efecto dominó que debilita y fractura la base de la estructura de la sociedad. ¿Cuál es la estructura? ¿Cuál es ese fundamento que fortalece o que sostiene la sociedad? La familia. ¿Cuál es su fundamento, su núcleo? Los padres, la relación conyugal. Y cuando no existe dentro de la familia esta figura paternal, entonces esta ausencia va a provocar un efecto dominó que va a afectar a la familia. Como veíamos en el video, ese edificio se vino abajo y no necesitó volarse completamente, solamente los cimientos, los fundamentos, parte de su estructura tuvo que ser detonada y lo demás se vino en cascada. Si nosotros como padres no ocupamos nuestro lugar dentro de nuestras familias, no importa aquellas cosas que les estemos dando a nuestros hijos, en realidad ellos no tienen nada. Tú puedes decir, es que yo estoy invirtiendo en mi familia, les he dado una casa muy amplia, tienen un auto nuevo en la puerta, o quizá pienses que porque tus hijos utilizan marcas de buena calidad en su ropa o exclusivas, has cumplido. ¿Sabes una cosa, papá? Si tú no estás presente en la vida de tus hijos no tienen nada. Necesitamos entender que nuestros hijos nos necesitan, y mayormente en este tiempo que como sociedad atravesamos. Muchas personas están esperando recibir para poder dar, pero esta es parte de la mentalidad egoísta que permea la sociedad. Como hijos de Dios y como padres entendidos en los tiempos, no es una forma de pensamiento que podemos darnos el lujo de tener. Debemos de saber que debemos invertir en nuestra familia, debemos darle a nuestra familia siempre lo mejor. El Señor Jesucristo nos dejó una enseñanza que es básico, que como padres la apliquemos en nuestro diario vivir. Fíjate lo que dice la Escritura allí en Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20, versos del 25 al 27. Y dice la Escritura así: Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe de ser así. Diga después de mí: entre ustedes no debe de ser así. Ahora digámoslo de otra forma: pero en mi familia no debe de ser así. Al contrario,
contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como, diga después de mí, así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En este pasaje encontramos al Señor Jesucristo hablando de la autoridad y la forma de ejercerla, poniéndose Él mismo como ejemplo de la forma de ejercer la autoridad, la cual completamente es aplicable a los padres, ya que en la Escritura se define al Cristo por medio del profeta Isaías como Padre eterno. Entonces podemos aplicar perfectamente este concepto de autoridad a la familia. En otras palabras, Jesús está diciendo, hay dos formas de gobernar la familia. Hay dos formas de ejercer autoridad dentro de la familia, estando en la posición de padre. La primera tiene que ver con un ejercicio de autoridad en la cual esta autoridad ha sido impuesta, es decir, se ejerce autoridad a tipo de jefe. En esta, la autoridad se vale de su posición para oprimir y abusar de su autoridad. Hoy es muy común ver padres que quieren sujetar a sus hijos porque son la autoridad dentro del hogar. Quieren sujetar la forma en la cual se desarrolla la familia porque es así como ellos quieren que sea. Están ejerciendo autoridad como muchas familias en el mundo están viviendo hoy la expresión de la autoridad paternal. Están viviendo una vida de caos por el simple hecho que no están considerando la sabiduría divina para poder ejercer autoridad dentro del hogar. Por eso Jesús dice, pero entre ustedes no debe de ser así. Una forma es la forma en la cual las familias del mundo viven y por eso están en caos. Pero otra forma muy diferente es la forma en la cual yo deseo que ustedes vivan, porque yo deseo darles vida y vida en abundancia. En otras palabras, Jesús está diciendo, pero entre su familia, esta forma de gobierno no va a funcionar si lo que quieren es que su familia vaya a más. Entonces, si ustedes quieren que su familia vaya a más, ustedes que están en autoridad, ustedes que quieren ser reconocidos y honrados por sus hijos, deben entender que para poder influir sobre sus vidas, deben servirles. La autoridad dentro del hogar no es una posición que nos faculta para exigir, es una posición que nos da el privilegio de dar. Y qué maravilloso es cuando como padres podemos añadir valor a la vida de nuestros hijos, a nuestras familias. Nosotros necesitamos comprender que estamos en esa posición de autoridad no para oprimir a nuestros hijos, no para abusar de nuestra autoridad, sino para servir, para brindarle a nuestra familia la oportunidad que necesita o los elementos que requiere para llegar a su destino. Esa es nuestra labor, padres, ser facilitadores, permitirle a nuestros hijos llegar más lejos que nosotros. Pero una de las formas en las cuales lo vamos a permitir es aprendiendo a ejercer autoridad dentro del hogar. De esto voy a hablarles más ampliamente la semana entrante, pero sí es importante comprender que necesitamos entender que la autoridad que nosotros ejercemos no es una autoridad simplemente impuesta, en la cual nosotros podemos hacer lo que queramos. Hemos recibido de Dios la autoridad delegada. Tenemos a alguien por encima de nosotros, el cual es Dios. Y esta autoridad que nos ha sido dada tiene que ver con una expresión de liderazgo que se va a valer de su posición para influir y servir, así como ser un factor de cambio y beneficio común al interior de la familia. Como padres tenemos una gran responsabilidad y es el de llevar a nuestros hijos a su destino. De tal manera que como padres debemos aprender que nuestra figura de autoridad debe descansar sobre un liderazgo proactivo, en el cual motivamos e inspiramos a nuestra familia a ir al siguiente nivel. Como padres tenemos que aprender a ocupar nuestro lugar dentro de la estructura familiar.
Si nosotros no ocupamos nuestro lugar dentro de la estructura familiar, no importa qué tan hermosa se vea nuestra familia, llegará un momento en el cual todo se venga abajo. Porque si los fundamentos son destruidos, ¿qué le queda al justo? Puede ser que tengas una hermosa familia, un hermoso núcleo familiar, pero si tú no estás considerando mantenerte en tu posición de autoridad y de líder dentro de tu hogar, tarde que temprano esa estructura se va a venir abajo. Por esta razón es que debemos entender que nuestra familia necesita de nuestro liderazgo. Dile al que tienes a tu lado, tu familia necesita de tu liderazgo. Ahora bien, vamos a tocar el punto, ¿qué es lo que se espera de un padre? Pero antes déjame darte mi definición de lo que es ser padre. Yo entiendo que ser padre es una de las expresiones más gratas de la vida, la cual, pon mucha atención, te hace necesario para alguien indefenso, valioso para alguien increíble, útil para alguien que puede ir más lejos que tú. Ser padre es un compromiso para toda la vida. Ciertamente ser padre es un gran desafío, es una aventura, es un compromiso, es responsabilidad, es liderazgo, pero no un liderazgo cualquiera. Si es que queremos una familia fuerte, necesitamos de la misma manera un liderazgo fuerte y sólido al interior de nuestra familia, de nuestras relaciones. En otras palabras, no basta con que haya líderes dentro del hogar, se requieren buenos líderes dentro del hogar. Que tanto el padre o la madre, aquellos que están en autoridad, ocupen su posición dentro de la estructura familiar para que ninguna de las situaciones que puedan enfrentar como familia los derriben. La Biblia nos dice en el primer libro de Samuel acerca del rey David, que llegó un momento en la vida de David en el cual él adoptó, permíteme ponerlo entre comillas, adoptó a un grupo de hombres que tenían características que los distinguían de los demás. Estos hombres, dice la Biblia, que estaban llenos de presiones, estaban llenos de deudas y estaban amargados. David los adopta y pasado el tiempo, la Biblia se expresa de estos hombres ya no como los que estaban llenos de estrés, ya no los que les debían a la gente, ya no como la gente amargada y enojona, ya los menciona como parte de un ejército victorioso y leal para con el rey. ¿Qué fue lo que sucedió? Simple. David, como un buen líder, le sacó brillo a su gente. Lo que tenemos que hacer al interior de nuestras familias, padres, es sacarle brillo a nuestros hijos. Mientras más brillen, mejor se hablará de nuestro liderazgo. Mientras más lejos nuestros hijos puedan llegar, mejor se hablará de nuestra vida. El problema que yo encuentro es que a veces no estamos tomando en consideración esto. Y nosotros debemos entender que como padres tenemos todo el potencial y toda la capacidad para llevar a nuestros hijos hacia su destino. Quiero hablarte de algunos elementos imprescindibles en nuestro liderazgo como padres y aquellos otros que considero jamás deberán faltar en el desarrollo de tus hijos. Entonces, respondamos a la pregunta: ¿qué se espera de un padre? Cualquier cosa que tú quieras dar en tu familia, cualquier cosa que tú quieras hacer para con tus hijos, cualquier cosa que quieras, con la cual quieras agregar valor al interior de tu familia, no puede carecer. Diga después de mí: no puede carecer. No puede carecer de tres elementos esenciales que se requieren dentro de toda cosa que hagas, y es responsabilidad, compromiso y fidelidad. Todo lo que hagas al interior de tu familia, lo que hagas para agregar valor a la vida de tus hijos, debes de hacerlo con responsabilidad, compromiso y fidelidad. Ahora, dentro de todas las cosas que podemos proveerles y darles a nuestros hijos, yo considero que hay tres elementos básicos
que todo hijo necesita. Y si nosotros se los proveemos, aseguramos que ellos alcancen su destino y lleguen más lejos que nosotros. ¿Cuáles son esos tres elementos? Te hablo del elemento de la protección, la provisión y la dirección. Todo hijo requiere por lo menos estos tres elementos que descansen sobre una actitud de responsabilidad, compromiso y fidelidad. Tus hijos requieren protección, pero esa protección debe de estar motivada por mi responsabilidad, mi compromiso y mi fidelidad para con ellos. Mis hijos requieren de provisión, entonces voy a basar mi provisión a ellos en responsabilidad, compromiso y fidelidad. Mis hijos requieren de dirección. Bien, pues esa dirección que les voy a dar, la voy a basar en mi responsabilidad para con ellos, en mi compromiso para con ellos y en mi fidelidad para con ellos. ¿Amén? Amén. Ahora hablemos de la protección. Entendamos una cosa: como seres humanos somos seres integrales. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? No solamente somos carne, somos espíritu y alma. La Biblia enseña que somos espíritu, alma y cuerpo. En otras palabras, debemos de brindarle a nuestros hijos todo de manera integral, que cubra y supla todas sus necesidades en estos ámbitos: espiritual, emocional y físico. Y cuando hablamos de la protección, debemos entender que una de las cosas que nos corresponde cumplir como padres, de acuerdo a nuestra responsabilidad, compromiso y fidelidad, es cuidarlos en lo físico. Vamos a aterrizar primeramente esto. Tu hijo te debe de ver como protector, no como agresor. Y después de mí, mi hijo debe verme como protector, no como agresor. No estoy diciendo que no debas de disciplinar a tu hijo. No estoy diciendo que no debas de corregirle. Lo que te estoy diciendo es que no debes convertirte en un agresor. Y es algo que debemos de considerar de una forma muy importante. Te cuento un testimonio. Hace un año había un chico que venía y se sentaba allá afuera a escuchar la palabra de Dios. Este es lo que muchos llamamos un niño de la calle. Llegaba y se sentaba y escuchaba allí. Una persona se interesó en conocer su historia y un día él se la contó y le dijo: ¿por qué te saliste de tu casa? Y él comenzó a contarle, le dijo: es que en mi casa éramos muchos hermanos y mi padre no nos proveía para comer, no nos daba lo necesario. Él se compraba pan de dulce y a nosotros no nos lo daba. Dice: y en una ocasión yo tenía muchísima hambre, mucha hambre, no había comido. Y entonces se me ocurrió agarrar un pan de dulce, una concha, y me eché a correr y me la empecé a comer muy rápido. Pero uno de mis hermanos se dio cuenta y entonces comenzó a gritar: él agarró un pan, él agarró un pan. Y si mi padre escuchó, y entonces le dijo a todos mis hermanos: agárrenlo. Y todos los hermanos lo empezaron a agarrar y le dijo su padre: ahora te voy a enseñar a no tomar lo que no es tuyo. Prendió la estufa y puso sus manos ahí y se las quemó. Usted sabe que cuando una quemada no se trata, comienza a infectarse. Este joven comenzó a tener infección en sus manos y su padre lo llevó a la institución médica y antes de entrar le dijo: si tú les dices que yo te hice eso, te mato. Escúchalo, te mato. ¿Qué fue lo que le quedó a ese joven? Irse a las calles. Ese joven el año pasado falleció. ¿Somos protectores o somos agresores? Nuestra familia espera de nosotros protección. Y la protección física es algo que nosotros debemos de proveerle a nuestros hijos. También debemos de proveerles protección emocional. ¿Cómo le doy protección emocional a mi hijo?
Involúcrate en sus emociones, anhelos y deseos, en sus intereses. ¿Sabes cuáles son las cosas que le gustan a tu hijo? ¿Sabes qué cosas le hacen despertar su imaginación? ¿Por qué cosas tu hijo está soñando? Hay padres tan distantes que no saben nada de lo que a sus hijos les interesa. No saben a qué edad le empezaron a gustar las niñas. No saben cuál de sus compañeritas de la escuela les resulta atractiva. No saben nada de sus hijos. Y no estoy diciendo simplemente motívalo, ándale, ya llégale, ándale, mira. No, me estoy refiriendo a involucrarte en la vida de tu hijo, en su vida emocional. Hay padres que se enfocan en enseñarle a sus hijos a triunfar, pero no les enseñan a enfrentar la vida cuando las cosas no salen como ellos las esperan. Cuando tú le enseñas a tu hijo la realidad de la vida y le dices, hijo, si no siempre eres el primer lugar, esa es la opción que te corresponde hacer, eso es lo que tienes que realizar. No estamos preparando a nuestros hijos, no los estamos protegiendo emocionalmente. Tú tienes que empezar a proteger a tus hijos de forma emocional. Otra de las formas en las que nuestros hijos requieren de nuestra protección es la protección espiritual. Cada vez que tú vienes a este lugar y traes a tu hijo a aprender la palabra de Dios, lo estás protegiendo espiritualmente. Pero cada vez que no te importa lo que haga, cada vez que no te interesa que él escuche la palabra de Dios, cada vez que lo dejas frente al televisor y dices, total, no importa, ya llegará su momento. Tú le estás quitando la protección espiritual que tu hijo necesita. Protegemos a nuestros hijos cada vez que oramos con ellos. Protegemos a nuestros hijos cada vez que nos sentamos a leer la palabra de Dios con ellos. Protegemos a nuestros hijos cada vez que les enseñamos a amar su iglesia, respetar a sus pastores, respetar a los líderes, amar a los hermanos. Protegemos a nuestros hijos cada vez que les enseñamos a amar a Dios y obedecer su palabra por sobre todas las cosas. Los protegemos. Pero cuando decimos, bueno, que él se genere sus conceptos acerca de Dios, que él piense en Dios como una fuerza sobrenatural, tú estás desprotegiendo a tu hijo, porque no es lo que la Biblia enseña acerca de Dios. Tenemos que proteger a nuestros hijos. Tus hijos esperan de ti protección. Y esta debe de ser integral en todas las áreas de su vida, en su área física, emocional y espiritual. También, tus hijos necesitan provisión. Diga después de mí, provisión. ¿Sabe? El padre debe de ser el proveedor por excelencia. Cuando me refiero a padre, no estoy exceptuando a la mujer, ¿ok? Sino a los que ocupan la figura paternal dentro del hogar. Si tú eres una madre soltera, tú eres el padre dentro del hogar, ¿estamos de acuerdo? Entonces los padres deben de ser los proveedores por excelencia al interior de la familia, en las relaciones con los hijos. Y una de las cosas que deben aprender a proveer es amor. Debes de proveer amor a tus hijos. ¿Hace cuánto tiempo que no acaricias a tus hijos? ¿Hace cuánto tiempo que no les dices que los amas? Tal vez tú digas, ay, es que él lo sabe, pues soy su padre. Tienes que demostrárselos. Tienes que mantener esa relación. Hoy hay muchos adultos que están quebrantados en su interior porque nunca sus padres les dieron una muestra de amor. Daban simplemente por hecho que los amaban y quizás sí, su amor era verdadero, pero esa falta de expresión de amor marcaba sus corazones. Por eso es que nuestros hijos necesitan que sus padres les amen, que nosotros como padres les amemos. Por esa falta de amor, hay muchas señoritas que se están entregando en brazos del primero que se les atraviesa, porque en ellos encuentran algo que ellos llaman amor.
¿Y cuántas veces nosotros como padres no estamos proveyendo ese amor hacia nuestros hijos? Supe de un hombre que cada 15 días sacaba a su hija a cenar. Cada 15 días, como un relojito. Todas las quincenas le decía, paso por ti a tal hora. Y cuando llegaba, se bajaba del automóvil, no le tocaba desde el carro, bájate. Se bajaba del automóvil, tocaba la puerta y cuando salía su hija, la recibía con un beso, la dirigía al automóvil, abría la puerta de su auto y la llevaba a un restaurante. Alguien se dio cuenta y le dijo, ¿por qué hace eso? Y ese hombre respondió, es que le quiero enseñar a mi hija cómo la debe de tratar aquel que diga que la ama. Si no la trata como yo la trato, no merece su amor. Y hay veces tanta carencia de amor en los hogares que parece un campo de concentración la familia, donde está preparando a los hijos para que afuera vivan peor. Ya el noviecito de 2 o 3 días o el de 5 o 7 años se siente con derecho y hasta le truenan los dedos. Y ella o él, pues sí, como tú digas. ¿Por qué viven así? Porque dentro del hogar no se generó un ambiente o una atmósfera de amor. Entonces se conforman con las migajas que gente que también tiene problemas y carencias les puede ofrecer. Pero ¿dónde está el núcleo del problema? Dentro de la estructura familiar. ¿Por qué? Porque los padres no han sido quienes han provisto lo que se requiere en el desarrollo de sus hijos. Y esto es como primer elemento, amor. Otra de las cosas que como padres debemos de proveer a nuestros hijos es ejemplo. Digan después de mí, ejemplo. Ejemplo. Tenemos que ser ejemplo a nuestros hijos en nuestra conducta, en nuestra manera de hablar, en amor, en fe, en pureza. Tenemos que ser ejemplo a nuestros hijos. Nuestros hijos, escúcheme bien, no van a hacer todo lo que nos oigan decir, pero sí harán lo que nos vean a nosotros hacer. Le pongo un ejemplo bien sencillo. Usted va a hacer todo lo que yo le diga, ¿estamos de acuerdo? Levante su mano derecha. Todos. Usted que me ve también. Levante su mano derecha y todos lentamente aproximen su mano hacia su rostro. Lentamente, suave. 1, 2, 3. Y colóquenla en su boca. ¿Se dio cuenta? Algunos, su cerebro empezó a trabajar y dijo, conflicto, conflicto. Al final obedeciste una instrucción, o quizá te diste cuenta y no piensen que soy débil. No tiene nada que ver, es parte del comportamiento humano. Hacemos lo que vemos, no tanto lo que oímos. Y tú puedes tener una cátedra de moralidad para con tus hijos, pero si tú no tienes una buena moral, mira, no importa cuánto tiempo hables, tus hijos van a hacer lo que a ti te vean hacer. Puedes hablarle de tantas cosas, tantos principios, pero mientras que ellos no lo vean en ti, pues simplemente no va a suceder. Te van a decir, está bien, papá. Entonces debemos entender que como padres debemos proveer ejemplo. Y otra de las cosas que nuestros hijos esperan de nosotros es que les proveamos de todas las herramientas para su sano desarrollo. Tenemos que proveerles todo lo que ellos necesiten para su desarrollo, para que alcancen su destino. Algunos ejemplos muy sencillos. Tus hijos requieren que tú les proveas de alimentación, vestido, educación, un techo y recreación, por mencionar algunos. ¿Estás esperando que el vecino se lo lleve de vacaciones? ¿O estás esperando que otra persona se interese en su desarrollo profesional o personal? Eres tú, papá. Eres tú quien tiene la responsabilidad del compromiso y debe demostrar la fidelidad en suplir esta necesidad en el desarrollo de tus hijos. Eres tú. Y tus hijos están esperando eso de ti. Que seas su provisión.
cosas que nuestros hijos esperan de nosotros es dirección. Y la dirección de una familia recae sobre un elemento bien importante: motivación. ¿Sabes? Hay veces que el menos motivado para salir adelante de la familia es el padre. Es un apático que nada le importa. Si sus hijos van bien, ¡ay, qué bueno! Si van mal, pues ya son jóvenes, ya están grandes. Es un apático de primera. Cuando un padre tiene una actitud apática, está poniendo en un gran riesgo su familia. Dile que está a tu lado: no seas apático. Como padres tenemos que mantener la motivación en nuestros hogares. Tenemos que mantener motivados a nuestros hijos. Si nosotros como cabezas de familia no estamos motivando a nuestra familia a llegar a su destino, usted respóndame, ¿quién la va a motivar? Entonces tus hijos están pensando o esperando que seas tú el que los motive a salir adelante. Si tu hijo te dice: ay, yo no quiero ir a la escuela, y tú no lo motivas, está bien, quédate ahí. Ay, me quiero ir con los cuates, te doy 200. Usted no se está interesando realmente en la vida de su hijo. Usted está perdiendo la capacidad que le va a permitir llevar su familia hacia su destino. No está motivando su núcleo familiar. Y una familia desmotivada, créame que está en problemas. Los hijos requieren dirección y se los vamos a dar también a través de la corrección. Un buen padre sabe cómo y cuándo corregir. La próxima semana vamos a hablar de eso. Pero déjeme decirle una cosa: la corrección nunca debe de faltar cuando hay una transgresión. Nunca. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no corregimos, nosotros le estamos diciendo a nuestros hijos, o así es como nosotros lo percibimos: haga bueno o haga malo, a él no le importa lo que yo haga. Tal vez tú lo ves como un acto de misericordia, pero muchas veces tu hijo está esperando que te intereses aunque sea en sus errores. Pero hay padres que no, ni siquiera en eso se interesan. No quieren corregir a sus hijos, no los corrigen. Por eso la Biblia dice que corregir al hijo es amarlo, odiarlo es dejarlo sin corrección. Entonces nuestros hijos están esperando que de algo nos sirva la experiencia, de algo nos sirvan los años para dirigirlos por un terreno sin obstáculos, corrigiéndolos. Hijo, te equivocaste. No entiendas corrección en base a golpes. Porque corrección no solamente puede encajonarse dentro de esta forma de disciplina, sino mucho más. Pero tenemos que entender que la corrección es necesaria y es algo que nuestros hijos necesitan. ¿Y quién esperas que corrija a tus hijos? ¿El vecino? Lo necesitas hacer tú, papá. La siguiente cosa que tus hijos están esperando de ti es el consejo. Hay padres que no están tomándose el tiempo para aconsejar a sus hijos. Padres que no están considerando las situaciones que sus hijos están viviendo y no se acercan a ellos para darles un buen consejo, una forma en la cual ellos puedan evitar los fracasos que ellos tuvieron. Algunos padres dicen: es que yo aconsejo, pero mis hijos no me escuchan. ¿Se ha puesto usted a pensar por qué no lo oyen? ¿Sabe por qué? Sus hijos no escuchan su consejo porque creen que usted quiere imponerle su forma de pensamiento o quiere manipularlos. En otras palabras, sus hijos realmente no creen que usted quiera lo mejor para ellos. ¿Por qué se da esto? Porque hay una ruptura en la relación. Por eso, aunque usted les aconseja, ellos piensan diferente y hacen las cosas diferente. Al final, ellos sufren los daños. Porque usted ya lo vivió, usted ya sabe hacia dónde se dirigen, pero ellos no han escuchado el consejo porque muchas veces están pensando: lo que quiere es imponerme su forma de pensar, lo que quiere es manipularme para que yo haga lo que quiere que haga finalmente. Y todo parte de la raíz de que piensan que usted, padre, no quiere lo mejor para ellos.
Entonces, para que nuestros hijos puedan recibir el consejo que brota de nuestros labios y de algo pueda servirles nuestra experiencia, tenemos que asegurarnos de que nuestra relación sea una relación fuerte y estable, que les proporcione un ambiente tal en el cual ellos estén seguros que yo, Padre, quiero lo mejor para sus vidas. Pero si yo no les estoy proveyendo una atmósfera de confianza, ¿tú crees que van a confiar en lo que yo les diga? No. Entonces necesitamos entender lo que nuestros hijos necesitan de nosotros. ¿Qué están esperando de nosotros? Están esperando que respondamos a nuestro pacto de responsabilidad, compromiso y fidelidad, proveyéndoles protección, provisión y dirección de forma emocional, física y espiritual, a través de amor, ejemplo, y dándoles o dotándoles de las herramientas que les permitan desarrollarse como personas, motivándolos, corrigiéndoles y aconsejándoles constantemente. Es lo que tus hijos están esperando de ti. ¿Sabe una cosa? En la Biblia se habla de grandes hombres de Dios. Diga después de mí, grandes hombres de Dios, que hicieron proezas. Dígale al de al lado, no cosas chicas, proezas. ¿Cómo qué cosas hicieron? Conquistaron reinos, ungieron reyes, profetizaron, hicieron cosas tremendas. Hombres de Dios tremendos, pero que como padres fracasaron. ¿Ha escuchado usted ese dicho que dice hijo de pastor lo peor? ¿Lo ha oído? ¿Sabe? Esto por mucho tiempo fue verdad. ¿Y sabe por qué? Porque los pastores abandonaban sus familias para atender las iglesias. Iban siempre tras el hermanito que nunca cambiaba, pero siempre quería la atención del pastor, ¿verdad? Visíteme en mi casa, mire, tengo problemas, y siempre lo mismo, y nunca cambió. Y por dedicarle el tiempo y la atención a esta persona, descuidó sus hijos. Entonces sus hijos crecieron con resentimiento para con la iglesia, porque la iglesia les robó a su padre. Crecieron lastimados, crecieron con un sentimiento de ausencia paternal tal que produjo en sus corazones rechazo hacia la iglesia. Muchos de esos se involucraron en vicios, otros profesaron otras religiones, otros murieron de una forma muy violenta. ¿Y sabes por qué? Por la ausencia del padre. No estaba presente. Se dedicaba tanto a la obra de Dios que se olvidó de la primera cosa que Dios puso en sus manos, y fue su familia. El apóstol Pablo dice: pero que sepa gobernar bien su casa, porque si no gobierna bien su casa, ¿cómo gobernará la iglesia de Dios? Te pregunto, amado consiervo o líder, ¿qué es primero? La familia. Que gobierne bien su casa, porque si no gobierna bien su casa, ¿cómo gobernará la iglesia de Dios? Primero es su casa. Te pregunto a ti, pastor, amigo, líder que me escuchas, ¿cómo estás cuidando a tus hijos? No hay ninguna incompatibilidad entre el ministerio y la familia. Dios nos hizo plenamente compatibles. Hay quienes dicen: si Dios hubiera querido que yo te atendiera a ti, le dicen eso a sus familias, me habría dado otro ministerio, uno que no requiriera de tantos viajes. ¿Sabe una cosa? Usted debe de aprender a mantener el equilibrio. Ese fue el problema del liderazgo de la década anterior, de la generación pasada. No mantuvieron un equilibrio. Abandonaban a sus familias, dejaban a sus hijos, y ellos, en pos del llamamiento, se olvidaban de la formación de los suyos. Y eso es algo que debemos de prestar especial atención, porque el llamamiento sobre una persona siempre será lo suficientemente grande que la vida de esa persona no podrá terminarlo. ¿Qué es lo que estoy diciendo?
que lo que debemos de buscar es que nuestros hijos sigan nuestros pasos, para que cuando nosotros no tengamos fuerzas, ellos puedan seguir adelante con el llamamiento que Dios nos dio. Hay familias fracturadas porque los pastores de hace tiempo pensaban, los obreros pensaban, primero es la obra de Dios. ¿Y dónde están tus hijos? Esos hombres de los que te voy a hablar a continuación fueron grandes hombres de Dios. Hicieron proezas, hicieron cosas tremendas para Dios. Pero te repito, como padres fracasaron. Tal vez tú piensas que en el cielo les dieron un gran galardón. Yo también lo creo. Pero también creo que en el cielo los regañaron. Y cuando se presentaron ante el Señor, Él les dijo: ¿y tus hijos? Veamos unos ejemplos. Grandes hombres, padres ausentes. El primero de ellos, el profeta Samuel. ¡Wow! Un hombre de Dios impresionante. No hay un hombre que la Biblia describa como Samuel en cuanto a integridad. Era un hombre íntegro. Samuel podía presentarse delante del pueblo y decirles: ¿a alguno de ustedes lo he defraudado? ¿De alguno de ustedes he abusado? ¿Y sabes qué hacía el pueblo? Callaba. Ese era Samuel, un profeta de Dios. Tenía una unción sobre su vida que podía decirle a la gente: vas a caminar 2 calles y te vas a encontrar una mujer vestida de azul y verde. Y después ella te va a preguntar por esto y tú deberás de responderle esto. Y caminarás 200 metros más y te encontrarás un automóvil de este color. Deberás subirte a él. Ese era un hombre con una unción de ese calibre. Ese era Samuel. Ungió al profeta, al rey Saúl, y ungió al rey David. ¡Wow! ¡Qué hombre de Dios! Pero sabes, antes de que ungiera reyes, él llegó a ser viejo y dijo: ya no puedo con el ministerio que Dios me dio, voy a poner a mis hijos. Y puso a sus hijos a gobernar Israel. Y el pueblo le dijo: ¿sabes qué? No queremos que tus hijos nos gobiernen, porque tus hijos no siguen tu ejemplo. Mejor ponnos un rey para ser como todas las demás naciones. Eso fue lo que dio origen a que se estableciera un rey para gobernar Israel. Un gran hombre de Dios, pero un completo ausente en su casa. Sus hijos no siguieron sus pasos. Y veamos el siguiente, el rey David. ¡Wow! David. La Biblia lo describe como un hombre conforme al corazón de Dios, ¿sí o no? ¿Quién de ustedes no ha sido conmovido alguna vez con ese Salmo 23 que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará? ¡Wow! Te cuento algo de la historia de David como padre. David tuvo muchos hijos. Su primogénito se llamaba Amnón. Y él tenía muchas mujeres. De otra mujer tuvo una hija llamada Tamar y un hijo llamado Absalón. Sucede que Amnón se enamora de Tamar, y tal es su obsesión por ella que en una ocasión se finge enfermo y le manda a decir a su padre, a David: oye, manda a Tamar a que me atienda. Y David le dice a Tamar: ve y atiende a tu hermano. Entonces llega Tamar con Amnón y Amnón la viola. Tamar tenía un hermano llamado Absalón, y ese hermano fue con el rey y le dijo: oye, mi hermana ha sido violada por tu hijo Amnón. Y David le dice: no te preocupes, yo lo checo, no te preocupes. Al David no tomar cartas en el asunto, Absalón entonces se molesta y dice: como mi padre no hizo nada, entonces yo voy a vengar a mi hermano. Y le dice a David: he organizado una fiesta, envíame a todos mis hermanos, que no falte ninguno a esa fiesta. Y entonces todos llegaron, estaban en la fiesta, y Amnón fue asesinado por Absalón en esta fiesta. ¿Qué estamos viendo en la familia de David? Incesto, asesinato y traición. Porque Absalón, después de un tiempo, intentó derrocar a su padre. Al mismo que le dio la vida, lo quiso derrocar. Se acostó con sus mujeres a plena luz del día. Lo deshonró públicamente. Tal vez usted diga: ¡ay, hijos ingratos! Sí, pero ¿sabes por qué fue un hijo ingrato?
porque no tuvo un padre. ¿Qué genera un Absalón? La ausencia de padres. David no se interesó en otra cosa más que en el reino que el Señor le había dado. Pero ¿y su familia? Fíjese lo que sucedió al interior de la familia de David. Otro ejemplo es el sacerdote Elí. Ese sacerdote era irreprensible delante de Dios. Dios le había hecho una promesa y Dios le dijo: yo te prometo que siempre tendrás un familiar tuyo en mi presencia. Pero Elí no cuidó de sus hijos. No procuró que ellos tuvieran y compartieran su misma devoción por Dios. La Biblia describe a los hijos de Elí como unos perversos. Los hijos de Elí se andaban acostando con las hermanas de la iglesia, para que me entiendas, trasladado a este tiempo. Eran unos love machine, los hijos de Elí, unas máquinas del amor. Y andaban con todas las hermanitas, y Elí, el pastor, lejos de ponerles un hasta aquí a sus hijos, les decía nada más: hijos, no sean tan coquetos, miren que las muchachas andan bien voladas y ustedes están re guapos, no hagan eso. Y Dios le habla por medio del profeta y le dice: preferiste honrar a tus hijos que a mí. Una cosa te digo, lo que te prometí, nunca yo lo cumpla. ¿Por qué? ¿Por qué vino esa desgracia sobre la familia de Elí? Porque nunca supo encaminar o encauzar a sus hijos. Él sí, bien metido en el ministerio, ¿verdad? Pero ¿y sus hijos? Otro de estos es Lot, sobrino de Abraham. Él no le proveyó a sus hijas el ambiente que les permitiera crecer de una forma sana. Las llevó a vivir a Sodoma. Y Lot estaba sentado a las afueras de Sodoma casi todos los días, pero sus hijas eran moldeadas por la cultura de Sodoma. La forma de pensar de Sodoma estaba moldeando su forma de pensar. Mientras tú estás en la iglesia, papá, ¿dónde están tus hijos? ¿Qué está moldeando su forma de pensar? ¿Qué está moldeando su forma de ver la vida? ¿Sabes qué fue lo que sucedió cuando Dios mandó juicio sobre Sodoma y Gomorra? Y se quedaron Lot y sus dos hijas solos en una caverna. Sus hijas pensaron de acuerdo a cómo habían sido moldeados sus pensamientos y dijeron: no hay ningún hombre con nosotras salvo nuestro padre. ¿Qué te parece?, le dijo la mayor a la menor, vamos a embriagarlo y vamos a embarazarnos de él. ¿Se le hace a usted sana esta forma de pensar? Pues era la forma en la que ellas pensaban, porque su padre no les proveyó una atmósfera en la cual su pensamiento fuera moldeado de una manera correcta. Entonces la mayor embriagó a su padre y tuvo relaciones con él y quedó embarazada. Y el siguiente día la menor embriagó a su padre, tuvo relaciones con él y quedó embarazada. ¿Dónde estaba Lot mientras sus hijas se pervertían en Sodoma? Tal vez viendo el horizonte, tal vez ocupado en negocios. ¿Dónde estás tú, papá, mientras la cultura moldea a tus hijos? Mientras la sociedad está golpeando los principios de tus hijos. ¿Dónde estás, papá? Otro ejemplo muy fuerte es el de Manoa y su esposa. Y tal vez tú digas: bueno, ¿y esos quiénes son? Son los papás de Sansón. Papás, ¿a cuántos de ustedes se les apareció un ángel para decirles que iban a tener un hijo? Algunos dicen: a mí se me apareció el demonio. Otro: no, siempre los hijos son una bendición, ¿verdad? Ok, entonces, a ninguno. No es muy común que un ángel se aparezca para anunciar el nacimiento de un bebé. Lo vemos en la vida de Sansón y lo vemos en la vida del Señor Jesucristo. Fíjese nada más el nivel de propósito que Dios tenía para con Sansón. Pero Dios les avisa que van a tener un hijo, que debe de consagrarse a él, y los padres dicen: está bien, lo vamos a hacer. Pero era tan grande
el propósito que había para Sansón, que la autoridad de ellos se hizo pequeña. Los padres de Sansón nunca le estorbaron en nada. En una ocasión llegó Sansón con sus padres y les dijo: papá, me gusta una chica pagana, una filistea. Y sus padres le dijeron: oye hijo, es que aquí en la congre, ¿a poco no hay ninguna muchacha así bonita que te guste? Y él dijo: no, yo quiero una pagana. Y como los padres no sabían ocupar su lugar de autoridad dentro del hogar, entonces decían: sí, mijito, lo que usted diga. Y fueron allá con los papás de esa muchacha y pues que mi hijo le gusta a su hija y que si pues, le da su mano en matrimonio. Y aquellos dijeron: por nosotros genial. Hicieron la boda, pero Sansón era, como faltaba la figura de autoridad, era muy impulsivo. Cualquier cosa que le hacían y ya respondía con agresividad. Pues en su plena fiesta de bodas de Sansón se empieza a pelear. Se pelea, se enoja y dicen: ¿saben qué? Yo me voy a casa de mis papás. Y se fue a casa de sus papás y dejó allá a la novia vestida. Entonces el suegro dice: ay hija, pues no que te quería, bueno, para no perder todo lo que ya estamos haciendo y volver a gastar, pues cásate de una vez. ¿Cuál te gusta? Mira, el amigo de tu ex. En serio, te estoy parafraseando capítulos enteros de la Biblia, pero lee ahí en Jueces capítulo 13 en adelante, y lo que te estoy parafraseando, claro, sin tanto humor, lo vas a encontrar ahí. Le entregó entonces el suegro la esposa de Sansón a otro hombre. Después continúa la historia y nos dice que Sansón, debido a la ausencia paternal, de hecho ya la escritura después ya no nos menciona más a sus padres, pero debido a su ausencia paternal, Sansón no solamente se conforma con mujeres paganas, comienza a meterse con prostitutas. Era un hombre con propósito, con destino, con llamado. Y la ausencia paternal en su vida ahora estaba colocando su identidad a un lado y se estaba dejando llevar por sus propios impulsos. Ahí no terminó la vida de Sansón. Por la ausencia del consejo de los padres, por la ausencia de la dirección de los padres, llegó un día en el cual se enamoró de la mujer equivocada, Dalila. Y ustedes conocen la historia. ¿A dónde llevó Dalila a Sansón? A la perdición total. Le sacaron los ojos, fue una burla para sus enemigos. Yo estoy seguro de una cosa, que si sus padres hubieran estado presentes, los errores de Sansón hubieran sido menores, hubiera alcanzado su destino. Pero ¿qué vemos? Padres ausentes. Pues déjalo, mujer, ella está grande, ya sabe lo que hace y tiene 12 años. Por favor. ¡Qué absurdo! Pues allá cada quien, algunos los más espirituales dicen: pues el alma que pecare, esa morirá. ¿Y tú, papá, qué? ¿Para qué estás en la tierra pintado nomás? ¿Dejando que tus hijos se pierdan? No, tienes que estorbarle a tus hijos si el camino en el que se dirigen es camino de muerte. Hay camino que a los hombres les parecen rectos, caminos de vida, pero su destino es camino de muerte. Vas a dejar que tus hijos se pierdan. Tus hijos te necesitan, papá. Tus hijos te necesitan. La ausencia de estos padres colocó a sus familias en encrucijadas realmente difíciles. Sí, como hombres de Dios irreprensibles. Pero ¿qué como padres? A veces decimos: es que el mundo en el que vivimos, punks, taquetos, tantas contraculturas y demás, homosexualismo, lesbianismo, y decimos: ay, pobre de mi hijo, ¿qué mundo le voy a dejar? ¿Sabe? Esa perversión ha existido siempre. Entonces eso no nos dice el mundo que les estamos dejando. Lo que me dice es la forma en la que los estoy preparando para enfrentarlo. Si mi hijo el día de mañana quiere optar por una de estas formas de pensamiento o de expresión de la vida,
Es porque yo no lo he preparado lo suficientemente bien, no le he dado los cimientos necesarios para que pueda tomar decisiones sabias y prudentes. ¿Y dónde se da esa preparación? ¿En la preparatoria? ¿En la secundaria? ¿En el doctorado? No, dentro de tu casa. Tu papá eres quien preparas a tu hijo para enfrentar toda esa ola de cosas que sin duda va a tener que enfrentar en la vida. Eres tú quien lo prepara. Entonces, cuando nuestros hijos están siendo seducidos por lo malo, significa que no les hemos dado la preparación adecuada para poder enfrentar la adversidad. Y es algo que nosotros debemos de tener bien presente si lo que queremos es que nuestros hijos alcancen su destino. Dentro de los efectos y las consecuencias de la ausencia paternal, yo encuentro algunas cosas que suceden con nuestros hijos cuando como padres no estamos ocupando nuestro lugar. Y la primera cosa que encuentro es que los hijos se extravían. En otras palabras, no llegan a su destino. ¿Sabe usted que un alto porcentaje de jóvenes que carecen de una figura paternal dentro de su hogar no van a terminar la universidad? Estamos truncando su destino. Cuando usted se extravía, ya no llega donde quería llegar, ¿cierto o no? Cuando no hay una figura paternal dentro del hogar, los hijos tienden a extraviarse, truncan su destino. Muchos de estos no se desarrollan según su potencial, escúcheme bien, sino solamente según la oportunidad. ¿Cómo se están desarrollando tus hijos? ¿Según su potencial o según la oportunidad? Cuando hay una figura paterna al interior del hogar, nuestros hijos crecen desarrollando al máximo su potencial. Las oportunidades van a venir a la vida, pero su potencial está plenamente desarrollado. Pero cuando la figura paternal está ausente dentro del hogar, entonces los hijos crecen con un carente desarrollo de su potencial, esperando solo la oportunidad. A todo lo que llevamos a nuestros hijos por no estar presentes dentro del hogar. Van a vivir dentro de la oportunidad y no dentro de su potencial. Imagínese usted. Un posible científico, un posible biólogo, un posible matemático de excelencia, drogándose o con una vida sin sentido, porque no hubo un padre que lo encaminara, se extravió. La segunda cosa que veo cuando hay ausencia paternal es que los hijos se corrompen, comienzan a adquirir vicios y conductas destructivas. Estoy hablando de alcohol, drogas, pandillas. ¿Sabes si tu hijo consume algún tipo de bebida alcohólica? ¿Sabes si tu hijo tiene algún tipo de vicio? Yo supe apenas de un niño de 11 años que ya fuma. Tal vez no te suene sorprendente, pero te estoy hablando de un niño que tiene papá y mamá en casa, entre comillas, que llega todos los días a su casa después de la escuela. No te estoy hablando de un niño que está viviendo en otras circunstancias. En la escuela, algunos se están drogando, algunos están teniendo comportamientos inadecuados. ¿Te has preguntado si, o has sabido si tu hijo es violento en la escuela? Todo eso refleja ausencia paternal. ¿Sabía usted que hombres como Marilyn Manson y Elvis Presley surgieron de una familia cristiana? Iban los domingos a la escuela dominical. En un video en YouTube, Marilyn Manson dice: yo iba a la escuela dominical cada domingo, pero en mi mente y mi corazón la única persona que me asombraba era Ozzy Osbourne, porque él simbolizaba sexo, drogas y rock and roll. ¿Se da cuenta? Algunos de nosotros ni
ni siquiera nos interesamos porque nuestros hijos participen en las actividades en la iglesia. Nos da lo mismo dejarlos viendo la televisión, nos da lo mismo que durante toda la semana no abran su Biblia, ni siquiera nos interesa, no nos importa. No dedicamos tiempo para protegerlos espiritualmente. ¿Quién está moldeando a tu hijo? ¿MTV? ¿Shakira? Hay niñas de 4 o 5 años que se saben todas las canciones de Shakira, pero en la iglesia no pueden estar 10 minutos en la alabanza, ¿verdad? Porque ya están dormidas. Y a usted le sucede lo mismo que al profeta Samuel, ¿verdad? Bien clavado en la presencia de Dios y sus hijos perdiéndose. Usted ya en el tercer cielo, ¿verdad? Oh, te alabo, Señor. Y sus hijos... Padres, tus hijos te necesitan. Cuando hay ausencia paternal, los hijos se confunden, carecen de identidad, así como de buenos modelos para imitar. ¿Por qué de repente nuestro hijo quiere vestirse como el artista o tener el cabello o la forma de tal o cual persona? Porque esa persona produce en él expectación, esa persona le admira, él siente admiración por esa persona. ¿A quién se quiere parecer tu hijo? Yo encuentro con varios jóvenes que llegado el momento de tomar la decisión de estudiar una carrera universitaria, no saben dónde inscribirse. ¿Qué quieres hacer de tu vida? No sé. No saben qué es lo que quieren. ¿Y sabes por qué? Porque carecen de identidad. Cuando hay ausencia paternal, no se conocen los límites. Hijos que son groseros con todos, no respetan a nada ni a nadie. Y eso lo ves reflejado en su conducta en la escuela, dentro y fuera de ella. Muchos de esos jóvenes que carecen de padres, fíjense hasta dónde nos exponemos por no ocupar nuestro lugar como padres, son más propensos al suicidio. Usted a veces quizá pueda pensar, es que solo los que se suicidan pues ya son gente grande, con problemas, que realmente está viviendo la difícil. No. ¿Sabía usted que entre los jóvenes de entre 14 y 24 años el suicidio es la tercera causa de muerte entre este sector de la sociedad? Y entre los niños de 8 a 13 años de edad es la sexta causa de muerte en ese sector de la sociedad. Un niño de 8 años queriéndose suicidar porque se siente solo. ¿Sabes algo que he acostumbrado y que estoy acostumbrando como pastor? Es revisar el high de mis jóvenes. ¿Qué fotografías ponen? ¿Qué comentarios tienen? Y dándome cuenta en la diversidad de personas que utilizan esta red social en internet, me doy cuenta que hay muchos jovencitos que en la red están gritando su soledad, pero en su casa nadie sabe de ella. ¿Y dónde están los papás? Como Lot, ocupados en el trabajo, ocupados en los negocios, ocupados con las amistades, ocupados en todo, excepto en sus hijos. Cuando hay carencia de un padre en el interior de la familia, hay bajo rendimiento académico. Tu hijo comienza a sacar malas notas, no porque no entienda, no porque no pueda, es porque te está diciendo: papá, necesito tu atención, aunque sea en mi fracaso. Así que piénsalo, papá, cuando le llamas burro, ¿quién será realmente el burro? Tú no te estás dando cuenta de lo que tu hijo te está pidiendo. Tal vez no tiene la confianza para abrirse y decirte lo que necesita. Pero tú deberías de darte cuenta que un bajo rendimiento en su escolaridad significa que algo en su hogar no está siendo suplido.
Cuando hay falta de padre al interior del hogar, también nuestros hijos nos exponemos a ser susceptibles a dudar de su identidad sexual. Hay quien pueda decir, yo creí que esto se manejaba por los genes. No, esto no es así. La Biblia dice que Dios en el principio creó hombre y mujer. Hombre y mujer los creó Dios. Y Dios no se va a equivocar encerrando a una mujer dentro del cuerpo de un hombre, ni a un hombre dentro del cuerpo de una mujer. ¿Dónde entonces surge esta clase de comportamientos? En la ausencia. ¿De quién? Del padre. Cuando hay ausencia paternal, nuestros hijos son susceptibles a iniciar actividad sexual a muy temprana edad. Le pregunto, ¿usted a qué edad comenzó a tener actividad sexual? ¿Sabe si su hijo tiene actividad sexual? ¿Ha hablado con él al respecto? Hay padres irresponsables que dicen, pues yo le voy a dar unos condones y allá él. Eso es irresponsabilidad. Hay padres que mejor evaden el tema. Si usted está ausente, es muy probable que su hijo, su hija comience a tener actividad sexual mucho antes del tiempo necesario para su pleno desarrollo. En el norte del país se dio un caso en un niño de 8 años que ya había iniciado una vida sexual activa. No te estoy hablando de una violación, te estoy hablando de algo consensual. Esta es la sociedad en la que vivimos y tenemos que preparar a nuestros hijos. Cuando hay ausencia paternal, exponemos a nuestros hijos al abuso de terceros. ¿Sabes que el 50% de los que agreden a los hijos son familiares directos? Y el otro 50% es alguien que conoce al niño, a la niña. ¿Sabes que 3 de cada 10 personas en algún momento de su vida han sido abusados? Estamos hablando de una cifra altísima. ¿Por qué? Porque los padres están ausentes. Porque no hay el cuidado, son demasiado confiados. Cuando vivimos en un mundo lleno de perversión y lleno de problemas, no te estoy diciendo que vivas con miedo, te estoy diciendo que hables con tus hijos y los acerques a un entendimiento claro acerca de su sexualidad. Cuando hay ausencia paternal, esto genera trastornos alimenticios. Tal vez tú digas, sí, ya sé sobre la bulimia y la anorexia. No, también el comer compulsivamente es un trastorno de la alimentación que se genera muchas veces por esa relación fracturada que hay entre padres e hijos. Los hijos no pueden expresar lo que sienten, como reprimen sus emociones, su medio de escape es la comida, con lo que se consuelan, con lo que tal vez se desquitan. Están tristes, comen. Están alegres, comen. Es parte de nuestra cultura. No nos permiten alzar la voz, ¿verdad? No nos permiten decir lo que pensamos. Entonces, ¿dónde nos refugiamos? En la comida. Véanlo usted, es una celebración. ¿Qué hacemos? Vamos a comer. Es un funeral que acostumbran dar de comer. También la ausencia paternal genera esta clase de trastornos. Por eso entendamos que ser padre no es cuestión de estar en un mismo lugar, es cuestión de mantener una relación que nos permite influir de forma positiva en el desarrollo integral de nuestros hijos. Hace unos días vi a un hombre con su hijo en el automóvil. El reglamento de tránsito dice que un menor no puede ir en la parte de adelante. Está bien, el hijo iba en la parte de atrás, pero ¿sabes quién fue lo que me llamó la atención? Que ambos, tanto el padre como el hijo, llevaban audífonos. Cada uno en su mundo, cada quien en sus cosas. En lugar de que hubieran aprovechado el tráfico para platicar, para dialogar, para fortalecer la relación, cada uno en su mundo. Ser padre no es cuestión de estar en un mismo lugar, es cuestión de mantener una relación que nos va a permitir influir de una forma positiva en el desarrollo integral de nuestros hijos. Por eso es tan importante entender lo que dice Malaquías capítulo 4, versos 5 y 6. Dice: estoy por enviarles al profeta Elías antes de que llegue el día del Señor, día grande y temible. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos
con sus padres. Así no vendré a herir la tierra con destrucción total. A Dios le interesa tu familia. Y para que el caos total no destruya la sociedad, Él se preocupa porque tú como padre, como pilar de la familia, ocupes tu lugar. Como fundamento dentro del hogar, ocupes tu lugar. ¿Dónde estás, papá? Tus hijos te necesitan. ¿Dónde estás? ¿Les haces falta? ¿Dónde estás? Es un buen día para que reflexionemos cómo hemos estado actuando como padres. Ponte de pie, vamos a orar. We are one blood from all generations. We are one blood from the Father above. Purchased to reign with the one who is holy. United we will proclaim. We are one blood. From the beginning, God had a plan. He numbered us many as grains of sand. Seed of the Father from each tribe and race. One blood, one